Si les pides que se aprendan la guía telefónica, el de preparatorio te preguntará ¿por qué? Y el de medicina, ¿para cuándo? En el siguiente video, como lo dice su título, aprenderemos de nociones básicas de estequiometría de ecuaciones en química, en las cuales específicamente aprenderemos el método de tanteo y el método redox. Para comprender esto, primero tenemos que saber qué es la estequiometría, y nos dice que es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados. También estudia la proporción de los distintos elementos en un compuesto químico y la composición de mezclas químicas. Teniendo claro esto, descubrimos que existen dos métodos para balancear ecuaciones químicas, las cuales son el método de tanteo y el método redox. Recordemos que balancear en química es la operación que permite representar en una ecuación un número exacto de átomos y moléculas que participan en una reacción, ya sea como reactantes o productos, es decir, tener lo mismo a la izquierda que a la derecha de la flecha en una reacción química. Método de tanteo. Lo primero que haremos será igualar la cantidad de átomos que se encuentran en los reactivos con los de los productos. Para esto llevaremos el siguiente orden. Primero vamos a balancear los metales, luego los no metales, tercero el hidrógeno y luego el oxígeno. Ahora vamos a colocar coeficientes, es decir, números en la parte izquierda de cada átomo que van a balancear los átomos de cada elemento en reactivos y productos. Vamos a balancear primero el aluminio, luego el cromo. Como no tenemos hidrógeno, a lo último dejaremos al oxígeno. Si se fijan en los reactivos, tenemos un solo átomo de aluminio, en los productos tenemos dos, por lo tanto está desbalanceado. Para igualar el aluminio, colocamos un 2 aquí detrás, y con eso lo tendríamos balanceado. Continuamos con el cromo, tenemos 2 en los reactivos y uno solo en los productos. Para balancearlo, colocamos un 2 detrás del cromo del lado de los productos, y por último el oxígeno, tenemos 3 en los reactivos y tenemos 3 en los productos, y así nos damos cuenta que esta ecuación ya se encuentra balanceada. Ahora continuamos con el método redox. Redox significa reducción y oxidación. ¿Cómo decimos que un elemento se reduce? Un elemento se reduce cuando disminuye su número de oxidación y por ende gana electrones. Por el contrario, un elemento se oxida de forma contraria, ya que aumenta su número de oxidación y pierde electrones. A continuación, procederemos a balancear esta ecuación con el método redox. Aquí tenemos el ácido sulfúrico más el cobre. Se combinan para producir sulfato de cobre, óxido de azufre 2 y agua. La ecuación está desbalanceada, porque vemos que hay 4 átomos de oxígeno en los reactivos y aquí tenemos 7 átomos de oxígeno. El primer paso es establecer los estados de oxidación para cada elemento dentro de la ecuación. Para eso nos guiaremos por las reglas de los estados de oxidación. Una de ellas nos dice que el hidrógeno tiene número de oxidación más 1, por lo tanto en donde esté el oxígeno colocaremos más 1. También nos dice que el oxígeno tiene número de oxidación menos 2, así que donde esté el oxígeno colocamos menos 2. Ahora empecemos por el azufre y decimos 4 por menos 2 nos da 8 cargas negativas en esta molécula, por lo tanto también debe haber 8 cargas positivas. 2 por 1 son 2 cargas positivas que aporta el hidrógeno y el azufre debería aportar las 6 cargas faltantes para que nos dé 0. Por lo tanto, un número multiplicado por 1, que es el subíndice que se coloca del azufre en esta molécula, nos da 6, es el más 6, y así encontramos el número de oxidación del azufre. En este caso también podemos encontrarlo de esa manera, 2 por menos 2 nos da menos 4, y el azufre le va a aportar 4 cargas positivas, por lo tanto, un número que multiplicado por 1 nos dé 4 es el mismo 4. Aquí, como el cobre está reemplazando el hidrógeno, el cobre tiene dos números de oxidación, uno es más 1 y otro es más 2, y vemos que no tiene subíndice, lo que supone que un solo cobre está reemplazando a 2 átomos de hierro, por lo tanto también tiene más 2. En el azufre, 4 por menos 2, menos 8, 1 por 2 más 2, le quitará 6 cargas positivas del azufre y ese es su número de oxidación. El siguiente paso es establecer qué elemento se oxidó y qué elemento se redujo. Empezamos diciendo que azufre más 6 se convirtió en azufre más 4 y el cobre pasó de ser cobre 0 a cobre más 2.
¿Qué elemento se oxidó y cuál se redujo? El azufre disminuyó su estado de oxidación, por lo tanto se redujo. Eso quiere decir que ganó 2 electrones, así que colocamos más 2 electrones. Y como el cobre pasó de 0 a más 2, aumentó su estado de oxidación y perdió electrones. Eso quiere decir que se oxidó y perdió 2 electrones. Ahora tenemos que igualar los electrones ganados con los perdidos. Como podemos ver, dichos electrones ya son iguales, así que nos ahorramos ese paso. Luego sumaremos las semirreacciones, o sea que colocaremos lo que está del lado izquierdo junto y por ende haremos lo mismo con lo que se encuentra del lado derecho. Entonces, ponemos azufre más 6 y cobre 0. Simplificamos 2 menos 2 y decimos que esto produce 4, azufre más 4 más cobre más 2. Ahora vamos a balancear la ecuación por el método de tanteo. El método de tanteo nos dice que debemos seguir un orden, que son metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. Como vemos, de cobre hay 1 en los reactivos y 1 en los productos. De azufre tenemos 1 en los reactivos y aquí tenemos 2 en los productos. Por lo tanto, colocamos un 2 aquí para que se balancee y nos quedan 2 de azufre en cada lado. De hidrógeno tenemos 2 por 2, 4 en los reactivos y acá tenemos 2. Por lo tanto, colocaremos un 2 en este lado para que 2 por 2 nos dé también un 4. Y de oxígeno tenemos 2 por 4, 8 y aquí tenemos 4 más 2 y 2 por 1, 2 son también 8 a cada lado. Y así ha quedado nuestra ecuación balanceada.